Bien, Bueno, vos tenés que estamos, grabar ahí. sí, estamos Ok. grabando. Bueno, le decía entonces que junto a los equipos de MR Rosario y MR Misiones vamos a dar una serie de charlas que comenzamos hoy. En este caso son los recursos emocionales en tiempos de pandemia y luego vamos a ir hablando sobre distintos aspectos de estos recursos emocionales, ¿sí? Como son abiertos a la comunidad, la idea es que puedan tener un lenguaje simple, lo menos técnico posible, pero que de todas maneras, si hay algo que surja como duda o que quede poco claro, la idea es dejar al final un rato de tiempo para poder eh, acerca de lo que fuimos hablando. Me parece que me silenciaron. No, ahí ya te puse de nuevo. Ok. Entonces, de esta manera, vamos a comenzar. Le decían que al final, la idea es que podamos intercambiar un poco de las preguntas o dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Y que un poco nuestra intención es que lo que hagamos hoy pueda ir siendo replicado, es decir, son ejercicios simples que cualquier persona puede realizarlo, ¿sí? Y, bueno, la idea es esa, ¿no? Que uno pueda hacer uso y también difundir lo que pueda ayudar. En principio, me pareció, ya que hablamos de pandemia, poder dar una definición simple de qué es una pandemia, ¿no? Sabemos que una pandemia tiene que ver con una afectación, una enfermedad infecciosa en los humanos que se produce a lo largo de un área geográficamente extensa, ¿no? Hoy el coronavirus está a nivel mundial y esto genera una gran alarma a nivel de población, ¿no? Es un fenómeno muy particular que nos ha dejado a todos muy atentos, ¿sí? A esta realidad. Pero esta no es la primera vez que sucede una pandemia, ¿no? En los seres humanos. Nosotros tenemos y hemos tenido muchas situaciones de pandemias anteriores que también han implicado un esfuerzo para poder sobrellevarlo y para poder salir adelante, ¿no? Y creo que algunos ejemplos de esto son la gripe aviar no hace mucho tiempo, la tuberculosis, la viruela, etc. Es decir, que lo que quiero reflejar con esto es que es importante entender que si bien es una situación que nos desafía enormemente, ¿no? A nivel mundial, también hay antecedentes de trabajos que se han realizado de manera mancomunada para poder hacerle frente. Y creo que en la actualidad la particularidad de esta pandemia es que nos agarra en un momento de mucha interconexión con todo el mundo, con todos los países, ¿no? Y ese esfuerzo mancomunado también encierra una posibilidad, ¿no? Una oportunidad de empezar a generar un cambio, ¿no? Más allá de la diferencia de países, de religiones, de clases sociales. Esto nos unifica, ¿no? A todos por igual. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta. Y de hecho, la palabra pandemia en su etimología viene del griego que significa pan todo y demos pueblo. Esto me pareció significativo en cuanto a que es una expresión que tiene que ver con la reunión de todo un pueblo, ¿sí? Y creo que un poco de eso es lo que estamos invitando hoy, empezarnos a juntarnos, ya que sé que hay personas que están de distintos lugares, de distintos países, que estamos todos interesados en tratar de ver cómo podemos ayudarnos y ayudar. Entonces, un poco creo que en medida que nos podamos armar un esfuerzo conjunto, mancomunado, vamos a poder empezar a tener una intervención más efectiva, ¿no? Para aquello que nos amenaza. Pero veamos primero qué nos genera, ¿sí? Sabemos hoy que un poco toda la gente, todo el mundo habla acerca de qué es el COVID-19, creo que es de lo que casi el único tema que se habla a nivel mundial. Todos los días tenemos noticias en cuanto a afectados, cuántos infectados hay, cuántas muertes hay al momento. Todo esto es información que tenemos en demasía, ¿no? Bombardeado de información, muchas veces lleva a afectarnos por demás y puede generar alguna sintomatología, ¿no? Empieza a sacarnos de nuestro eje y es importante que podamos
empezar a realizar algunas acciones para ayudar a disminuir el impacto que tienen ese bombardeo de información. Una manera simple es empezar a seleccionar cuándo nos informamos, ¿sí? Y poder también cortar con eso. Van a ver que un poco el principio que vamos a seguir a lo largo de toda la charla de hoy es el de poder accionar y también poder frenar, ¿sí? Es una gran clave, es decir, así como todo nuestro organismo tiende a un equilibrio, pero un equilibrio dinámico, ¿sí? Se basa en una situación de tensión y de relajación, ¿sí? Como la respiración, ¿no? Inhalo y exhalo, y ese ritmo que en medida que se pueda dar de una manera equilibrada, nosotros vamos a tener más salud. Y en medida que hay menos equilibrio, ¿no? Vamos a tender a estar más cerca de enfermarnos o que se nos dificulte el poder enfrentar estas situaciones. Entonces, todas las acciones que vayamos realizando tienen que ver con ir apuntando a un equilibrio que tenemos que intentar lograr. Pero que además es importante entender de que no, tampoco vamos a estar todo el tiempo en ese equilibrio, ¿sí? De que precisamente toda esta situación eh, eh, particular, anormal, genera síntomas y genera sensaciones y emociones normales, ¿no? Que pueden sonar en otro contexto llamativas, pero en este contexto son parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces implica también poder hacer acciones para poder volver a nuestro eje, ¿no? Si además tenemos familiares, gente cercana que están afectadas de alguna manera, no solamente por la enfermedad en sí misma, sino también por la cuestión económica. Sabemos que esto está generando un gran impacto a nivel económico y también hay mucha gente, ¿no? que son los sectores más vulnerables, que están viéndose muy afectados porque no tienen para comer. Entonces, o están hacinados o no tienen un lugar donde vivir. Entonces es importante esa acción conjunta para empezar a ayudarlos. Pero ¿qué sucede si nosotros no podemos cortar un poco con todo este exceso de información? Vamos viendo que van apareciendo, ¿no? Algunas emociones, ¿no? Que va generando y va impactando en nosotros. Lo primero que sucede es que hay una alarma, ¿no? A nivel interno. Cada vez que hay un peligro, se enciende esa alarma y empezamos a sentir con mayor fuerza posiblemente miedo, ¿sí? Y ese miedo nos va a llevar a realizar alguna acción. Muchas veces el miedo nos alarma, nos avisa de que hay un peligro, y en ese sentido es funcional. Pero cuando el miedo se vuelve con mayor fuerza y se descontrola, si no nos podemos mantener dentro de cierto margen, lo que va a suceder es que no podemos llegar incluso a paralizar o a tomar decisiones que son más reactivas, ¿no? Hace un tiempo hablaba con una chica que estaba, cuando todo esto comenzaba, estaba en España, y ya estando en España con muchos afectados, y ella estaba tan asustada, con tanto miedo, que estaba a punto de agarrar sus cosas y salirse e irse al aeropuerto, aún sabiendo que era cuando los aeropuertos ya habían cerrado y que posiblemente se iba a poner mucho más en riesgo yendo y quedándose ahí, ¿no? Que manteniéndose en el lugar en el que estaba. Pero básicamente el miedo era tan fuerte que no podía pensar claramente. Y esto es una de las cosas que nos sucede cuando sentimos un miedo muy fuerte, ¿no? Nos quita nuestra posibilidad de poder reflexionar, ¿no? Y es por eso que es importante que antes de accionar tratemos de empezar a hacer acciones para volver al eje. Pero también puede pasar que no sintamos miedo, que lo que sintamos sea bronca, sea rabia. Y esto tiene que ver con que muchas veces lo que percibimos es la sensación de injusticia, ¿no? Ante una pérdida, ante algo que no elegimos. Entonces, no elegimos tener que estar encerrados en nuestra casa, no poder ir a trabajar o hacer nuestras actividades cotidianas. Y eso muchas veces nos revela, nos enoja, pero en medida que esto se mantiene, también nos lleva a tener algunas conductas que no son de cuidado,
¿no? Entonces es importante poder identificarla. Con el tiempo, creo que todo esto de las emociones se fue abriendo camino y hoy por hoy eh, ya se enseñan en las escuelas lo que son la alfabetización emocional, ¿no? Nosotros tenemos a mi colega Gisela Encina, que está haciendo en la provincia de Misiones un gran trabajo al respecto, acerca de poder empezar a alfabetizar emocionalmente desde pequeño en las escuelas a los niños. Y esto va a generar chicos que sean más capaces de manejar mejor sus emociones. Ahora, quienes tenemos más edades, quienes somos más grandes, muchas veces nos cuesta hasta reconocer qué estamos sintiendo, ¿no? O dónde lo estamos sintiendo, porque todas estas emociones tienen un asidero en el cuerpo, ¿sí? Lo sentimos en el cuerpo y nos afecta al cuerpo, y es importante que podamos tomar conciencia cuando estamos manejando cierto nivel de tensión alarmante, ¿sí? Porque muchas veces sucede que vivimos tan acostumbrados a sentir un cierto nivel de emocionalidad o de ansiedad que no podemos ni siquiera discriminar dónde lo estamos sintiendo en el cuerpo. Y esto también tiene que ver con empezar a prestarle atención y a focalizar, ¿no? La raíz de toda emoción se siente en la víscera, dice un estudioso del trauma que se llama Van der Kolk, ¿no? Él escribió un libro muy interesante que le recomiendo a todos porque es de fácil lectura también, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. En ese libro hace mención, ¿no?, de cómo hay distintas circunstancias que van afectando en nuestro cuerpo y que en medida que no hacemos algo para poder revertir esa situación, ¿no?, podemos llevar a tener distintas problemáticas, distintas patologías incluso, ¿no? Y nos va afectando hasta enfermarnos. Entonces, vemos que todo este circuito, en medida que nos podemos cortar, ¿no?, de ansiedad, de incertidumbre ante la situación que muchas veces nos lleva a la incertidumbre, es cuando empezamos a pensar cuándo esto va a pasar, cómo nos va a afectar, ¿no? Digamos, preguntas para las cuales no tenemos respuesta porque tienen que ver con anticipar al futuro a algo que todavía no sabemos porque estamos viviendo el día a día de la situación, ¿no? En este sentido, hay personas que naturalmente tienden a manejarlo mejor. Esas personas son las que pueden ir en el día a día, ¿sí? Que pueden ir concentrándose en su tarea cotidiana, en su tarea del día, sin estar anticipando todo el tiempo. Ahora, hay otras personas que precisamente se caracterizan por, digamos, no poder estar sino anticipando constantemente, y eso lleva muchas veces a mayor ansiedad, a mayor incertidumbre, ¿no?, retroalimentando negativamente toda esta circunstancia. Obviamente que eso va a llevar a generar una crisis, ¿no?, que es un poco lo que estamos viviendo todos. Como le decía, es normal que hoy nos sintamos de alguna manera como con dificultad para poder hacer frente a los que nos toca vivir, ¿no? Porque lo que sucede cuando hay una crisis es que precisamente nuestros recursos que habitualmente tenemos y que son suficientes para afrontar montones de situaciones, en estas circunstancias y sobre todo cuando estamos fuera del eje, nos cuesta poder dar con esos recursos, nos cuesta poder apropiarnos de esos recursos y poder utilizarlos, ¿sí? Desde situaciones o cuestiones muy simples, porque, por ejemplo, ante una situación de un robo, por mencionar algo, ¿sí?, puede ser que yo no pueda realizar un llamado telefónico, ¿sí? Que eso que es tan simple que yo en cualquier momento pueda hacerlo, en ese momento no sé ni qué marcar ni cómo discar, se me fueron todos los no, no puedo conectar con eso. Y eso tiene que ver con que estoy sobreactivado emocionalmente, ¿no? Mi área límbica emocional está muy activada y entonces no puedo dar con mis recursos, ¿no?, que tiene que ver más con la parte frontal, con la parte cortical, la parte reflexiva. Entonces, hay en estas circunstancias
cosas que se pueden hacer. De hecho, los que se intervienen en crisis hablan de primeros auxilios emocionales, que pueden ser aplicados por cualquier persona que esté formada. Es decir, no necesariamente tienen que ser profesionales de la salud, pero sí que estén adecuadamente formados en cómo intervenir, en qué cosas hacer y qué cosas no hacer en esas circunstancias, ¿no? Y una de las primeras cosas que ellos recomiendan es acercarse, observar qué necesita esa persona que está viviendo esa situación crítica y empezar a ayudarlo respetuosamente a que pueda accionar en la dirección apropiada para poder salir de ese estado de shock en el cual se encuentra. ¿Sí? Muchas veces estas situaciones, y lo que nos ha sucedido a ambos con toda esta noticia, es entrar en un estado de shock, ¿sí? Que en medida que podemos reponernos, vamos a poder ir saliendo a encontrar respuestas que sean más adaptativas. Pero hay situaciones o hay en algunas circunstancias en las cuales las personas se ven tan invadidas por sus emociones que no pueden llegar a sobreponerse, ¿no? Y esas son las personas que más van a necesitar de nosotros, de lo que estamos al lado, de lo que por ahí podemos tener algunos recursos más al alcance de la mano para poder ayudar. Entonces creo que en esto que le decía del término de pandemia, creo que una de las cosas que nos ha llevado a tener presente es que tenemos que estar más atentos al otro, ¿no? Atento a lo que le pasa, porque una de las cosas que incluso se ha hecho, se ha viralizado, es que nadie se salva solo en estas circunstancias, ¿no? Y también es una especie de bofetada a la humanidad que por ahí tendía a pensarse bastante unitariamente, ¿no? Aislado. Y creo que eh, esto nos implica empezar a tomar más conciencia de cuán conectados estamos uno con los otros y cuán importante es que podamos trabajar en conjunto y solidariamente. Y eso va a ayudar también a que estas crisis se puedan sobrellevar de mejor manera, ¿no? Pero obviamente hay tantas reacciones como personas, ¿no? Y que eh, diferentes personas van a tener diferentes reacciones, algunas más leves y otras de manera más grave. ¿De qué va a depender esto? Principalmente tiene que ver con cómo experimenta eso que le está pasando, que le está tocando vivir, y qué relación tiene con sus experiencias anteriores, ¿sí? Muchas veces el coronavirus es un gran disparador de situaciones de pérdidas, por ejemplo, ¿no? De pérdidas anteriores en las cuales cuando una persona le ha tocado atravesar varias de esas pérdidas, en la cual no ha podido realizar un proceso de duelo adecuado, todas estas situaciones se van tornando más difícil de poder enfrentar, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando una persona tiene que enfrentar un duelo, habiendo tenido anteriores que no pudo realizar el proceso de manera adecuada, ¿no? Esos duelos se van como si fueran que se van acumulando, se van haciendo más difíciles. Entonces la situación actual se hace más difícil de poder afrontar porque tiene que resolver no solo esa situación, sino también se va a conectar con la situación anterior, ¿no? Esto puede llevar a una inundación emocional y a un sentir que nuestros recursos no son suficientes para poder sobrellevarlo, ¿no? Una persona me decía a mí que ante una situación de esta, que ella lo único que podía hacer es acostarse, taparse y esperar a que pase algo, ¿no? O que llegue la muerte o que se solucione de alguna manera, pero más que eso no podía hacer, precisamente porque sentía que esto le había sobrepasado enormemente. Entonces, esas son las personas que vamos en medida que la podemos identificar, ¿no? Y en medida que la persona puede darse cuenta, son las personas que necesitan pedir de una ayuda, ¿no? Una ayuda profesional para poder trabajar todas estas cuestiones. No va a alcanzar con algunos recursos, ¿no? Para poder hacer frente a toda esa gama de situaciones y experiencias anteriores que puedan haber sido traumáticas. El apoyo de otras personas es fundamental, ¿no? No es lo mismo la persona que vive sola, que está aislada, que una persona que está en cuarentena con su familia, que a la vez tiene amigos, tiene una red extensa de apoyo, ¿sí? Es importante que nosotros evaluemos
cuál es nuestra red y si podemos contar con esa red, ¿sí? Porque muchas veces pasa de que hay gente que tiene muchos conocidos, pero que no es capaz de pedir ayuda. Y entonces ahí estamos ante una dificultad, ¿no? Es importante no solamente la cantidad, sino también la calidad de esa red, de tenerla en cuenta. Poder pedir ayuda es un sinónimo de salud, ¿no? Entonces es importante evaluar cómo está nuestra red y este es un tiempo también para empezar a fortalecer esos vínculos, ya que el aislamiento que estamos teniendo a nivel físico no implica un aislamiento social. Y esto es algo que reitero todo el tiempo porque es importante estar en contacto con nuestros afectos, ¿sí? Y también ser solidarios y estar atentos a las personas que puedan estar solas, ¿no? Sobre todo si son poblaciones de riesgo, hay muchos adultos mayores que le toca atravesar de manera solitaria y por ende tampoco se la ven muy difícil, ¿no? A la hora de resolver su cotidianeidad. Entonces, estar atento al otro y poder ser solidario ayuda a que esto también vaya pasando de mejor manera. La salud física es otro factor, ¿no? No es lo mismo una persona joven, fuerte, deportista, que alguien que tiene antecedentes de enfermedad respiratoria o adultos mayores, como le decía hoy, ¿no? Que van a conformar esa población de riesgo. Ellos están bastante más activados en su gran mayoría, ¿no? Precisamente porque el riesgo es más inminente para ellos. La historia personal y familiar de problemas de salud mental también influye, ¿no? Cuán afectado estaba antes de toda esta situación por mis propios problemas no resueltos. Y obviamente que a eso se le va a sumar toda esta situación, ¿no? Que fue tomada casi de manera imprevista por la gran mayoría. O sea, hay mucha gente que apenas estaba pudiendo con su día a día previo a toda esta situación, me imagino cómo estará ahora, ¿no? Entonces, es importante que seamos también, estemos atentos y que todas las personas que nos rodean, que puedan estar en esta situación, una de las particularidades es que muchas veces no puedan pedir ayuda, no fueron educados en esa acción de poder pedir ayuda. Entonces, el acercarnos, el tener una actitud solidaria, en el tener, obviamente siempre respetando al otro, ¿no? Mostrándonos dispuestos, es una manera de ir atenuando. También va a haber diferencias en cuanto a las distintas culturas y tradiciones, ¿no? Hay tradiciones religiosas que son, por ejemplo, muy mancomunadas y hay un lazo muy fuerte a nivel social y eso ayuda en estas circunstancias, ¿no? La edad de las personas no es lo mismo un niño que un adulto mayor o un niño en distintas etapas. Acerca de los niños vamos a la próxima charla, que va a ser el viernes que viene, le voy adelantando, va a tener como eje el tema del trabajo con los niños, ¿sí? Y cómo ayudar en esta circunstancia, cómo darle recursos a los chicos para poder sobrellevar la situación. Nosotros sabemos que los niños son una especie de esponja que andan con un wifi enorme en la cabeza, escuchando todo lo que pasa a su alrededor, aunque muchas veces no nos demos cuenta, aunque muchas veces no lo pongan en palabra, pero es más que seguro que si hablamos de algo o si escuchan algo, ellos lo registraron, lo absorbieron y muchas veces eso lo va generando, lo va afectando. Y por eso es importante que los adultos que estén a cargo de esos niños puedan estar atentos a ellos, ¿no? A cualquier cambio de conducta que les llame la atención, ¿no? Porque precisamente los niños muchas veces no lo van a poder poner en palabras, pero sí van a empezar a actuar, ¿no? De una manera diferente, de una manera llamativa, ¿no? Y que se puede transformar en dificultad para dormir. No solo en niños, esto pasa también en adultos, pero en los niños mucho más, o que estén más preocupados, más inquietos, ¿no? Esto es una de las formas en la cual los niños van expresando su, su malestar. Y también
uno de los ejes centrales de todo esto es la capacidad que uno tiene de autorregularse emocionalmente, ¿sí? Entendiendo por autorregulación emocional la capacidad que tenemos de hacer uso de nuestras emociones de una manera adecuada, ¿no? Con cierto control, y que eso nos va a permitir, como le decía hoy, tener un equilibrio entre momentos en los cuales nos podemos activar y momentos o realizar alguna acción para poder salir de esa activación emocional. Quien está bien regulado puede entrar y salir de una situación de tensión, ¿no? De una manera más o menos efectiva. Entonces, esto es eje, hoy por hoy es eje en la mayoría de las psicoterapias actuales, evaluar y ayudar a mejorar la regulación emocional, porque sabemos que eso genera el contexto apropiado para poder enfrentar luego las situaciones que tenga que enfrentar y elaborar o procesar. Entonces va a ser central y nosotros vamos a tenerlo en cuenta para el trabajo con los recursos emocionales. Y todos nuestros recursos que vamos a dar hoy, eh, digo todos nuestros recursos como si fueran millones, eh, pero son algunos pocos, pero que pueden ayudar, en el sentido de poder acercar una mayor o ampliar esa regulación emocional. ¿Sí? Cuando hablamos de regulación emocional, es importante tener en cuenta este concepto que es el de ventana de tolerancia emocional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Este concepto es fundamental para nosotros porque nos ayuda a poder identificar dónde estamos parados, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel emocional? Entonces, toda persona tiene una ventana emocional y esa ventana, ¿no? Tiene una zona óptima de activación que tiene que ver con activación cerebral, pero también la activación a nivel emocional, y que dentro de esa zona óptima nosotros podemos hacer uso de nuestros recursos de manera efectiva. ¿Sí? Es como el contexto apropiado para poder procesar una situación, para poder afrontarla, para poder aprender. ¿Sí? Si necesitamos aprender, necesitamos estar dentro de esa ventana de tolerancia. Pero muchas veces las emociones o las situaciones que actúan como estresores en nosotros nos llevan, ¿no?, a salirnos de esa zona óptima y van generando lo que llamamos una hiperactivación o una hipoactivación. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nos hiperactivamos? Hay un aumento de sensaciones, ¿no? Hay una reactividad emocional, es decir, dejamos de ser reflexivos para empezar a reaccionar, estamos más hipervigilantes y por ende más irritables. Cualquier estímulo mínimo puede desencadenar una reacción muy fuerte y de sobremanera. Pueden aparecer todo el tiempo imágenes intrusivas acerca de lo que nos ha marcado, traumatizado o nos esté manteniendo en ese estado de sobreactivación. Y hay una desorganización del procesamiento a nivel cognitivo, ¿no? Hay una dificultad para poder organizar mis pensamientos. ¿Sí? Entonces vemos que ahí el miedo se puede transformar en ataque de pánico, la bronca en ira, ¿no? Me puedo sentir desbordado, me puedo sentir hipervigilante, ¿no? En esos estados es muy difícil que yo pueda descansar bien, entonces voy a empezar a tener trastorno del sueño, ¿no? Voy a empezar a no poder dormir, pero no es que como nos puede pasar ahora que nos cuesta un poco, ¿no? Directamente no puede, para poder dormir tiene que poder mínimamente relajarse, y esta persona precisamente lo que están imposibilitados es de poder relajarse tanto mental como físicamente. Y que tiene que ver, ¿no?, con esa alarma y ese peligro que está constantemente activo, ¿no? En la zona de hipoactivación, por el contrario, lo que pasa es como si fuera que nos vamos apagando, ¿no? Hay una ausencia de sensaciones. La persona no siente, parece, todas las emociones están entumecidas, hay una disminución de su capacidad también de poder procesar a nivel cognitivo, ¿no? Pero acá nos fuimos al otro extremo. También hay imágenes intrusivas, pero siento, como les decía hoy, el caso de esta chica que me comentaba, de que esto me supera, me sobrepasa, y directamente me voy
apagando, todas las acciones están como inhibidas, ¿no? Y la persona puede incluso puede llegar a no sentir ni frío ni calor o el dolor, puede tener una alta tolerancia al dolor porque está anestesiado también a nivel fisiológico. Y acá vemos, ¿no?, como lo que aparece es un estado depresivo, ¿no? O en sus extremos va a estar exhausto y colapsado, ¿no? Anestesiado o desconectado. Todo esto son situaciones cuando nos vemos desregulado y estamos muy por fuera de esa zona óptima, ¿no?, en nuestra ventana de tolerancia. Pero bueno, nadie está como un monje zen todo el tiempo en esa zona óptima. Esto tiene un movimiento que es un poco lo que quería mostrar con esas ratas que están ahí, que van identificando que es una danza que vamos haciendo, ¿no? Entre activación y inhibición, ¿no?, que vamos tratando de mantener en cierto equilibrio, ¿no? Equilibrio que es fundamental para la vida. Entonces, es importante que en medida que mejor manejemos esto, más vamos a poder tener los recursos necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones que tengamos que llevar adelante. El tema es cómo amplificamos esta zona óptima. Entonces vamos a ver, para esto nos sirve pensar en este termómetro, que yo le llamo termómetro de perturbación, de nivel de perturbación o termómetro emocional, ¿sí? Imagínense que todos ustedes tienen un termómetro interno, ¿no? Ese termómetro va de 0 a 5 en una escala de perturbación en la cual 0 es ninguna perturbación y 5 es el máximo posible de perturbación, cualquiera sea ella, ¿no? Miedo, bronca, ¿no?, angustia, la emoción que sea. Y vamos a ver que hay distintas acciones que nosotros podemos llevar en función de cuán intenso sea ese nivel de perturbación, ¿no? Hay algunos recursos que pueden ayudar para empezar a volver al eje, es decir, bajar esos niveles de perturbación. Por ejemplo, hay ejercicios sencillos, sencillos y aclaro, no para todos. Es decir, hay gente que le resulta muy fácil visualizar, realizar ejercicios de imaginería, y entonces a ellos le va bárbaro con estos tipos de ejercicios que tienen que ver con poder enfocar a nivel mental una situación, ¿no? Por ejemplo, una situación simple, un recuerdo que sea agradable para nosotros, ¿no? Y cerramos los ojos y nos trasladamos a esa situación. Si ustedes quieren, pueden ir probando para ver cómo les resulta traer a su mente un recuerdo agradable y ver si pueden conectar con ese recuerdo y con la sensación que les genera en el cuerpo. Vayan recorriendo esa situación y lo importante en esta situación es que sea agradable, que esté libre de toda contaminación de algún tipo de perturbación, solamente una sensación placentera, a veces leve, muy sutil, y en otras un poco más fuerte. ¿Van pudiendo identificar? Bien. No llega bien el internet. Vayan levantando la mano quienes ya han podido. Bien. No se preocupe si no lo logran, ya que no todos tenemos esa facilidad para acercarnos a nivel de visualización, ¿no?, a determinadas imágenes. Puede que este no sea el mejor recurso para todos, es decir, de hecho no lo es, ¿no? Hay personas que se guían más o tienen más conexión con las sensaciones que con las visualizaciones,
y entonces tenemos que ir viendo cuál es la que a nosotros nos resulta mejor, ¿sí? Pero también va a tener que ver con cuánta activación o con cuánta perturbación estemos sintiendo en un momento determinado. Porque si yo estoy entre 0 y 2 de perturbación, es decir, es una perturbación leve, entonces ahí sí, estos ejercicios y cualquier ejercicio mental, ¿no? Nos puede ayudar a volver al eje, a bajar esos niveles de perturbación. Pero si es más de 2, va a ser difícil que funcione, salvo que esté muy bien entrenado y a veces ni así, porque la tensión, como le decía, se acumula en el cuerpo y empieza a generar un malestar, ¿no? Y me va quitando posibilidades a nivel mental, a nivel cognitivo. Entonces, es tanta la tensión que yo no me puedo conectar con ese recurso. Y en ese caso, lo que voy a necesitar hacer es otro tipo de ejercicios, otro tipo de recurso, utilizar este recurso de la respiración, ¿no? Pero no cualquier respiración, sino una respiración diafragmática profunda, que le llamamos nosotros. Es decir, una respiración que lleve el aire, no corto al pecho, como habitualmente hacemos, ¿no? Que nos permite accionar, sino trasladar el aire hasta la panza, ¿no? Es como si pudiéramos llevar el aire a la panza y con cada inhalación inflar la panza. Lo voy a hacer, ¿sí? Y voy a sostener unos segundos, aproximadamente 4, y voy a ir largando suavemente. Y voy sacando por la boca el aire y tomando el aire por la nariz, ¿sí? Entonces cuando saco todo el aire, voy a sostener unos 4 segundos también y ahí recién voy a volver a tomar. Sostengo esos 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y largo. Sostengo otra vez 4 segundos antes de volver a tomar. 2, 3, 4 y vuelvo a tomar. Hacer este tipo de respiración, y ahora les voy a invitar a que lo hagan, puede ayudar a empezar a relajar el cuerpo. Nos ayuda a relajar fisiológicamente el cuerpo. Y en medida que nos relaja el cuerpo, ¿sí? Va a ayudar a relajar la mente. Eso va a hacer que vayamos bajando. ¿Cuánto tiempo? Nosotros decimos un aproximado de 5 minutos, pero hay gente que eso puede serle mucho y hay otra gente que puede hacerle poco. Entonces cada uno tiene que ir regulando y viendo cuánto de esto le ayuda, ¿sí? Al igual que el ejercicio mental, este también no es para todos, ¿sí? Siempre van a haber un grupo de personas al cual le resulta de manera muy efectiva, y hay una gran mayoría, de hecho hay muchas distintas actividades contemplativas como el yoga, la meditación, mindfulness, que ayudan o que van en esta dirección de generar un hábito en ese tipo de respiración, ¿sí? Porque sabemos que ese tipo de respiración, en medida que lo practicamos, nos va dando más equilibrio, va aumentando nuestra capacidad regulatoria y además lo vamos a incorporando. Si nosotros practicamos habitualmente este tipo de respiración, luego, ante situaciones de tensión, ¿no? Automáticamente muchas veces empezamos a cambiar la forma en la que respiramos sin darnos cuenta, ¿sí? Esto está regulado por el sistema nervioso autónomo, así que está por fuera de nuestra conciencia muchas veces, pero el hecho de la práctica ayuda a manejar mejor el estrés y la ansiedad. Entonces, es efectivo y es importante, ¿no? La práctica para poder potenciar ese recurso. Pero también, como le decía, no es para todo el mundo. Hay gente que el hecho de intentar relajarse lo activa, ¿sí? Le genera una sensación de mayor tensión. Y esto tiene que ver con que necesita estar en estado de alerta, en estado de guardia, ¿no? Si estoy ante un peligro inminente no me puedo relajar. Y el hecho es que, más allá de que sea real o no esa alarma,
hay personas que se sienten en ese estado y por ende no pueden relajarse, ¿no? Entonces, hay personas, y cuando trabajo con pacientes, el hecho de explicar y psicoeducar sobre esto hace que cada uno vaya pudiendo intentar probar, aunque le pueda costar, ¿no? Acercarse a eso y poder ir desafiándose. Pero hay otros que directamente les son contraproducentes o les generan malestar, entonces tenemos que probar con otra circunstancia. Es decir, una vez más, ningún ejercicio es para todo el mundo, entonces tenemos que ir probando cuál es el mejor para nosotros, ¿no? Y en cada situación. Un complemento muy interesante de esta respiración se da con un ejercicio de mindfulness, ¿sí? Que si tenemos unos minutos, Gisela, me gustaría hacerlo. Sé que estamos medio ya llegando a la hora, Estamos pero llegando sí, a la hora. me parece que por ahí sería importante poder hacerlo. Entonces le voy a pedir a todos que respiremos juntos, ¿sí? Vamos a tomar aire por la nariz, sostenerlo 4 segundos y largamos por la boca y sostenemos 4 segundos, ¿sí? Vamos todos. 1, 2, 3, 4, largo. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tomar. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Largo. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tomar. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Largo. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tomar. Sigan haciéndolo ustedes solos. Mantengan esta respiración y los 4 segundos entre cada inhalación y exhalación. Mientras les voy a agregar esta práctica de mindfulness que tiene que ver con poder mantener la atención en cada inhalación y exhalación como si fuera un ancla, ¿sí? Concentrar nuestra atención en esa respiración y en los 4 segundos de cada inhalación y exhalación. Entonces puede pasar de que nuestra mente por momentos se disperse o vaya a otra cosa que no sea los 4 segundos y cada inhalación y exhalación. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es no pelearnos con esa idea, pero sí dejarla a un costado, como si fuera entre paréntesis, y volver a conectar con los 4 segundos de inhalación y exhalación, ¿sí? Como si fuera un ancla. Y hacer esto cada vez que nos demos cuenta que nuestra mente se fue a otra cosa, que no sea eso, volver a traerla. Ahora me voy a quedar en silencio un ratito para que ustedes lo puedan experimentar. Bien, una última respiración. Eso es. Vayan volviendo a poco. Van notando algún tipo de cambio. Puede pasar de que cuando hacemos esta respiración durante un tiempo prolongado empezamos a sentir las tensiones que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Yo empecé a sentir que tenía dura la cintura, el hombro, ¿no? Empiezo a notar las tensiones que mientras estoy concentrado en dar la charla, en hablar, no focalizo. Entonces empiezo a sentir y eso me permite a mí empezar a respirar mejor, empezar a distensionar, a aflojar, ¿no?
que esto ayuda para empezar a volver al eje. Quienes trabajan en salud es importante poder hacer esto entre pacientes y pacientes, por ejemplo, ¿no? Porque permite volver al equilibrio y tener esta conducta de autocuidado que es fundamental, ¿no? Para todas las personas que estén al cuidado o trabajando con otras. Bien, como les decía, esta respiración nos va a servir en medida que estemos en un 3 de perturbación. Pero puede pasar de que nos demos cuenta de que estamos perturbados cuando estemos en 4 o 5 de perturbación. Es decir, una situación de máxima tensión, y en esa situación sonamos porque ni la respiración va a ser suficiente, ¿no? Ahí difícilmente tengamos la intencionalidad de poder conectar con ese recurso de respiración. Básicamente lo que necesitamos ahí es, o lo que muchas veces nos pasa, es que queremos patear todo, patear el tablero, como se dice, ¿no? Eh, y en estas situaciones de máxima tensión, lo único que sirve, o de alguna manera una de las cosas que más sirven para volver al eje, para empezar a bajar esos niveles de perturbación, es la descarga física, ¿no? ¿Qué entiendo por descarga física? Todo lo que sea saltar, correr, gritar, pegar, siempre y cuando no sea una persona y nada, ¿no? Eh, esto que hacen boxeo, ¿cómo se llama, Gisela? Las bolsas, La, sí, las la bolsas. bolsa. El también poder tensionar, ¿no? Muchas veces Relajación. el Relajación hecho de, progresiva. exacto, la relajación progresiva de Hobson, para los que conocen, que es tensionar todos los músculos durante unos segundos, ¿sí? Pueden ser 5 segundos, y aflojar, ¿no? Tomando conciencia de cada parte de mi cuerpo, desde la cabeza a los pies, ¿sí? Vamos a hacer una todos, ¿sí? ¿Se animan? Retorcer el toallón, dice una ¿Cómo? participante. Retorcer Exacto, el toallón, torcer el genial. corazón, eso sirve un montón, ¿no? Porque nos ayuda a poner presión en eso, y a medida que vamos haciendo esa tensión, ¿no? Vamos descargando el exceso de tensión que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, le invito a hacerlo, a tensionar todos los músculos para notar cómo eso va haciendo como un cable a tierra en nosotros. Nos ayuda a ir bajando, ¿sí? Y esto es lo que puede hacer que rápidamente bajemos los niveles máximos de tensión, ¿sí? Con hacerlo unos minutos alcanza, ¿no? Si tenemos a alguien enfrente, poder apoyar las manos y empujar juntos, ¿no? O si no hay nadie, estamos solos, poder, como decía la compañera, retorcer un toallón o en una pared, empujar la pared, hacer fuerza y tensionar. Eso va a ayudar a empezar a descargar. Con que yo lo haga un par de minutos, 5, ¿no? De 5 minutos, 10, eso ayuda a bajar rápidamente ese exceso de tensión. Y si encima después lo articulo con el otro recurso de respiración, ¿no? Puedo dar un efecto mayor. Entonces, Sergio, primero perdón. tensiono y después voy relajando. Sí, decime. No, voy leyendo lo del chat que van diciendo, bueno, retorcer el toallón, golpear almohadones, a máxima tensión muscular, máxima relajación. Entonces, todos estos recursos, buenísimos. Van poniendo en el chat, genial. Recursos caseros. Exactamente, ese es el principio. A mayor tensión, mayor relajación. Por eso es importante, ¿no? Poder ejercitar y tener uno al alcance de la mano. Empezar a buscar, nosotros hay montones, yo le estoy diciendo algunos, ¿sí? De cada uno de estos hay muchas variantes, ¿no? Ejercicio de visualizaciones, hay millones, tipos de respiración también, que van en la misma dirección, y de descarga física también. Entonces, acá es ponerse un poco curioso y empezar a explorar cuál es el que nos pueda ayudar más, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con los pacientes, también enseñamos, estas son fases preparatorias del trabajo con los pacientes, ¿no? Porque nos va a permitir darle recursos concretos para lidiar con lo que tiene que lidiar, es decir, con situaciones de perturbación que pueden ser elevadas. Entonces,
lo primero que hacemos antes de arrancar con un tratamiento es darle estos tipos de ejercicio, ¿no? Para que pueda empezar a usarlo. Y después evaluamos cómo lo utiliza. Es importante no solamente hacerlo, sino ver si funcionan, ¿no? Ponerlo a prueba. Una vez que lo ejercité, que lo aprendí, que lo practiqué, ¿no? Que lo tengo incorporado, tengo que ver cómo me resulta ante situaciones de tensión. Es decir, escucho noticias, me empiezo a activar, empiezo a respirar, ¿no? O empiezo a visualizar algo agradable, o empiezo a, como decía la compañera, torcer la almohada. Y esto va a ayudar a poder sacar el foco de esa situación para poner el foco en mí y empezar a volver al eje. ¿Sí? Apretar y soltar Apuntando. una pelota también, dicen. Van poniendo, siguen poniendo. Exacto, sí, esto es muy bueno. Hay pelotitas incluso que yo tenía una en mi consultorio que estaba muy bueno para poder hacer tensionar y de hacer descarga, ¿no? Bien, voy a ir mencionando rápidamente porque quiero dar lugar a preguntas, a comentarios. Hay otros recursos que tienen que ver con estar en contacto, como le decía hoy, con personas cercanas afectivamente, ¿no? El hecho de establecer lazos emocionales pese al aislamiento físico, ¿no? Es importantísimo porque muchas veces nos corregulamos con el otro, ¿sí? Y sobre todo, los niños necesitan mucho de la corregulación con los adultos, ¿no? Y entonces es importante que el adulto también pueda autorregularse para poder regular o ayudar a la regulación del niño, ¿no? Me tocó esta noche atravesar una situación un poco esperada, que era que mi niña de 1 año y medio se descompuso y estuvo con vómito. Entonces estuvo toda la noche muy, muy inquieta, muy, muy dolida, muy molesta. Pero cuando la ponía en mi pecho y la acunaba, eso hacía de que ella pueda calmarse pese al dolor, ¿sí? Obviamente había picos, que era cuando más le dolía la panza, pero pasando ese momento y después que podía vomitar, quedaba relajada y y descansaba, ¿no? Podía dormir. Hasta que de vuelta volví a otro momento. Así me pasé toda la noche de anoche, pero bueno, por suerte hoy mi niña ya está mejor. Y, y básicamente, ¿no? Le comento esta anécdota, porque es importante la autorregulación también para poder ayudar en la regulación de otros, ¿no? Y sobre todo de los niños también. Sirve también mantener una rutina, todas estas cuestiones que creo que asumo que mucho hemos escuchado, pero que no está de más seguir insistiendo, ¿no? Quienes tengamos más facilidades para armar determinadas rutinas de actividades en nuestro día y nuestros confinamientos y en nuestra situación de cuarentena, ¿no? Podemos sobrellevar de mejor manera, es decir, poniendo foco en distintas cosas, porque una de las cuestiones que más afecta es estar todo el tiempo monotemáticos con algo que es preocupante, ¿no? Si no podemos cambiar de foco, se nos va a hacer todo mucho más cuesta arriba. Entonces, por ahí el mantener una rutina o el armar una rutina dentro de nuestra casa ayuda a aliviar y sobrellevar de mejor manera todas las situaciones. También el hecho de escuchar música o tocar un instrumento o cantar, ¿sí? Por eso yo había traído mi Omnidrum, que es un regalo de mi esposa de hace 2 años, pero resulta que con tanta actividad tenía poco tiempo, entonces ahora que estuve más tiempo en mi casa, lo volví a sacar y me di cuenta que evidentemente hacía rato que no tocaba porque ya no me salían las melodías de antes. Pero sirve mucho, y esto a mí en lo particular, la música siempre me lleva a conectarme con otra cosa, ¿no? Entonces me saca de las preocupaciones o de lo que pueda llegar a estar cuando estoy más irritable o no tan en eje. Entonces, obviamente hay gente que le va más por ese lado, o hay gente que va a necesitar otro recurso, como siempre le digo, pero creo que es un gran recurso el de la música para muchos de nosotros, entonces tenemos que usarlo, ¿no? También otra cosa importante es mover el cuerpo,
¿no? Como le decía hoy, todas las tensiones emocionales se alojan en el cuerpo, ¿sí? Y una buena manera de poder sacárnoslo encima para dormir mejor es poder hacer descarga física, ¿no? Entonces, bailar, hacer gym, zumba, etcétera, nos va a permitir eh, poder tener como ese cable a tierra, incluso nos va a ayudar después a poder descansar mejor, ¿sí? Prácticas contemplativas como yoga, meditación, mindfulness o cualquier tipo de práctica espiritual, religiosa, ¿no? Esto nos ayuda mucho porque son maneras también de volver al eje, ¿no? De conectarnos con algo superior en algunos casos, en la cual nos permite también, nos calma y nos tranquiliza. Jugar, ¿sí? Quitarnos un poco los prejuicios y las exigencias, ¿sí? Todo eso que permite el juego. En medida que más podamos jugar y nos permitamos, ¿sí? Aunque seamos adultos, aunque seamos adultos mayores, adolescentes, niños, todos podemos jugar y de hecho es una excelente manera para atravesar situaciones difíciles. Los que juegan tienen más posibilidades de encontrar soluciones creativas a los problemas. Y entonces es importante, ¿no? Darnos ese tiempo creativo, lúdico, sin ningún otro objetivo que simplemente divertirnos y recrearnos. Entonces esto nos puede ayudar de muy buena manera. ¿Comentan algo, Gise? Estás sin voz. Dicen conectarnos con lo que estábamos dejando de lado y aprovechar este momento. Otros dicen que la música es un gran recurso. Dicen en el entrenamiento, vos nos sugerías, bueno, pero esto con respecto al anterior, nos sugerías empujar la pared sería y nos ayudaba mucho. Acerca el micrófono que no te escucho muy bien. ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha? Lo supe. Sí. Decían que la música es un gran recurso, ¿sí? Y que conectarnos con lo que estábamos dejando de lado y aprovechando este momento, digamos, ¿no? De estar mucho en casa. Después otras cosas son en relación a los entrenamientos y los ejercicios que íbamos a hacer en el entrenamiento. Bien, si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí, después lo retomamos ahora al terminar. También así como todas las actividades, es tan o igual importante el poder parar cuando lo necesitamos, ¿no? Poder tomar respiro, poder no hacer nada, poder frenar. Esto es fundamental también para volver al equilibrio, ¿sí? Permitirnos parar, porque a veces venimos en vorágines, ¿no? Que nos cuesta, y yo asumo que soy uno de esos, que a veces me cuesta frenar y parar. Entonces, tener presente este principio de que a veces no hacer es hacer un montón, eh, y poder parar cuando necesitamos para recuperarnos, para tomar aire, para poder volver al eje. Como le decía, cada persona es única y es necesario que cada uno encuentre el ejercicio que más le sirva, ¿sí? Que también, esto ya lo dije, que pueden haber personas que se puedan sentir activadas o intranquilas al buscar relajarse. Entonces lo importante es no forzar, ¿no? Solo hasta donde puedan, y es importante pedir ayuda, ¿no? Ayuda profesional si no pueden solos, ¿no? Porque muchas veces necesitamos estar hiperalerta o en tensión, es porque algo está cuidando nuestro cuerpo de nosotros, y entonces es importante empezar a averiguar en un contexto con un profesional de manera apropiada, ¿no? Sergio, hay preguntas que van surgiendo, que si nos da el tiempo las vamos a ir respondiendo, pero hay algunas que ya hacen alusión a lo que puede ser el contenido de las próximas charlas. Entonces, está bueno para después nombrarlas. Puntualmente el autocuidado del personal que está en salud. Bien. La idea es que sí, que podamos tener un encuentro dedicado a eso, a personales de salud, pero que va por ahí en una dirección más específica, ¿no? Porque
lo que estamos haciendo hoy es una charla abierta a toda la comunidad, y en ese caso sería más para profesionales de la salud. Y para Pero los sí, docentes de hecho, también, ¿cómo? dice, y para los docentes también, hay gente que dice, está diciendo el personal, todos los que trabajamos en salud estamos con un alto nivel de estrés, y otros que dicen, los docentes también. Podemos pensar nosotros después de esto, la idea es que las charlas sean disparadores en función de lo que la comunidad va necesitando, y en base a eso vamos a ir armando y Exacto. cumpliendo eso. El espíritu, y de hecho lo que armamos el día de hoy, tenía que ver un poco con las inquietudes que nos fueron trasladando en redes sociales, eh, y por mail, y entonces en función de eso armamos esta charla de hoy, y la idea es poder seguir armando otras que vayan en función del interés que tengan, y que sea de nuestra área de incumbencia, obviamente, ¿no? Pero es cierto esto que dicen los sanitaristas están bajo mucho estrés, ¿no? Porque están en la primera fila, ¿no? En la primera frente de batalla muchas veces, y exponiéndose. Entonces, y también a veces tienen poca contención. Y incluso con equipos de distintos lugares, se están armando grupos de contención específicamente para los sanitaristas, ¿no? Con ayuda de tratamientos y de intervenciones en crisis, de primeros auxilios y de intervención en crisis, y que es específicamente para ellos, y que además es gratuito, ¿sí? Hay distintos profesionales especializados que están armando para generar una intervención de manera mancomunada. Un poco ese es el espíritu que creo que es importante mantener, ¿no? De lo que somos profesionales de la salud, poder acercarnos a instituciones para trabajar de manera conjunta y no aislada, ¿no? Este fenómeno de esta pandemia nos lleva a que los psicólogos dejemos un poco el concepto clásico de terapia individual para empezar a tener un concepto de una psicología comunitaria, ¿no? El trabajo de manera conjunta, ¿no? Para poder intervenir, que no significa intervenir de cualquier manera, de cualquier forma, sino precisamente siguiendo lineamientos que estén avalados, ¿no? Que sean científicos, que hayan demostrado ser eficaces, y entonces de esa manera nuestra ayuda va a ser más efectiva, porque hoy, digamos, sabemos que todavía queda mucho por delante, y que entonces es fundamental que lo que hagamos lo hagamos de manera conjunta, articulada, de la mejor manera posible, ¿no? Y que obviamente quienes trabajemos con la salud, también tengamos muy presente el autocuidado, ¿no? El hecho de poder respetar nuestra propia necesidad de trabajar con nuestra necesidad de darle un lugar y un espacio para poder volver al eje, si no, no es sostenible en el tiempo, sino más tarde o más temprano terminamos sin poder sobrellevar o sostener esa ayuda. Como le decía, estos ejercicios no reemplazan la ayuda profesional, ¿sí? Esta es una de las colegas que puse en la foto. Eh, Así que en caso de que empiece a intentarlo, eh, no resulte, no puedan lograr parar con esos niveles de tensión o activación emocional, es importante que puedan pedir ayuda profesional, ¿sí? Y es importante tener opciones, pero no es obligación realizarlo todo el tiempo, ¿sí? Porque también pasa de que mucha gente ya no quiere escuchar más nada de nadie, porque se ha sentido muy bombardeada de cosas para hacer, de no hacer uno, hacer otro, y ya con la tarea de los chicos muchas veces en la casa están los padres recontra estresados los niños, ¿no? Y si encima me pongo la exigencia de que tengo que hacer esto porque me dijeron que esto hacía bien, o armar determinada rutina que es muy exigente. Entonces, sí, respetarnos, ¿no? En nuestros tiempos, y ir viendo y eligiendo, pero sí es importante, ¿no? Tener opciones para poder, cuando necesite, utilizarlo de manera adecuada. Por último, para ir terminando, le quería comentar esto, que es, hay al estilo de hoy, los hashtags, ¿sí? Que es por 3 más. ¿Qué significa esto por 3 más? Que así como el virus se replica y es muy contagioso, también es importante que podamos contagiar y podamos replicar
estos ejercicios con otras personas, ¿no? Que deseen aprender sobre recursos para ayudar a su regulación emocional, ¿no? Esto es fácilmente replicable, obviamente que es importante que cada uno de ustedes lo pruebe, con ustedes vea que les funciona, y que obviamente al enseñarlo también sea respetuoso con la persona hasta donde la otra persona quiera y pueda, pero que si alguno de ellos le puede servir a otro más, bienvenido sea, y va a ayudar a empezar a hacer una tarea mancomunada, ¿no? En función de poder autorregularnos de mejor manera. Por lo menos es un primer paso que claramente no va a ser suficiente en todos los casos, pero en algunos casos puede ir ayudando. Y mantener la práctica cotidiana para ampliar la ventana de tolerancia afectiva, ¿no? Va a ayudar. Bien. Cuando lo necesites, pide ayuda. Esto es un recordatorio más de que es importante, ¿no? Y que buscar establecer redes, las personas que están solas o que en su red es escasa, ¿no? El esfuerzo mancomunado nos contiene y nos facilita la posibilidad de afrontamiento para lo que sigue. Y como esto viene largo, sí es importante estar estableciendo redes de los lugares que nos toque, de los docentes, ¿no? De la docencia, de los personales de salud, obviamente, ¿no? Pero cualquier de sus áreas de incumbencia, poder trabajar de manera conjunta. Bien, hasta ahí. Muchas gracias y doy ahora sí, si hay un ratito de tiempo, preguntas, comentarios. Van levantando la mano y yo les voy activando los micrófonos. Judith creo que había levantado la mano. Judith, ¿está por ahí? No. Bueno, en el chat aparecieron cosas muy interesantes. Gracias a todos por compartir. Es súper rico esto. Hay muchos que dicen que van a replicar lo que aprendieron. Así que está buenísimo. La idea era poder aportar, o sea, que se puedan llevar algo ahí, ¿no? Ahí está, Judith. ¿Le ha quedado alguna duda al respecto de un tema puntual? Judith, ¿podés reiniciar tu audio? Hola, Judith. Está levantando la mano y sacate el... Judith Ramos, nuestra Sí, colega sí. es una Bueno, colega sí. de Asunción, Paraguay. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? No, más Hola. que nada agradecerte, Sergio, realmente útil todo lo que nos están dando. Aquí en Paraguay tenemos cuarentena para rato todavía, así que vamos a seguir todas esas indicaciones que nos diste. Realmente son útiles y agradecerle tanto a vos y a Giselle también la oportunidad de tener este tipo de espacios, que no solo también es bueno el hecho de darnos unos tips, sino también el poder encontrarnos y ver cómo estás también favorece mucho a todos nosotros como colegas. Totalmente. Totalmente. Gracias, Judith, por la aclaración, porque viene bien reforzar esta idea, ¿no? De generar espacios de encuentro. Estoy viendo ahí a varias personas que conozco y que me alegra que estén presentes y poder encontrarnos solamente. En este caso, me tocó hablar a mí, pero la idea es que también puedan tener otros el espacio de poder aportar lo que saben, lo que vienen trabajando y poder ir aprendiendo, ¿no? Creo que esto ayuda a sobrellevar, es otra manera mancomunada de trabajo, ¿no? Que hace que todo esto sea más llevadero. Sergio, desde México, allí, Esther. Sí, para los amigos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, qué gusto verte, Gisela, y qué gusto conocer a Sergio. Ha resultado muy interesante la charla, muy clara, muy puntual, muy amena. Así es que felicidades y muchas gracias. Ojalá que nos sigan tomando en cuenta para las siguientes charlas. Hay por ahí otro compañero, el maestro Enrique Juárez Izaguirre del norte de México, que también está presente. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Esther, muchas gracias por estar.
desde México. Wow, fíjense cómo nos podemos acercar. Ahí, quieren, Estas cosas fantásticas que permite la tecnología, ¿no? Ahí también quieren hablar. ¿Quién es? ¿Enrique? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Enrique. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues primeramente agradecer la invitación directamente de la doctora Esther. Y bueno, nosotros estamos en el norte del país, de México, específicamente en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. A veces no muy bien conocido a nivel mundial por las situaciones que ocurren por acá, pero ahorita que estamos con el asunto de la pandemia, se han estado haciendo algunas acciones por parte de la Secretaría de Educación. Entre otras cosas, hay reuniones de consejos técnicos donde hay algunas alternativas o sugerencias de lo que podemos hacer desde casa para la escuela, e inclusive se está diseñando un plan de trabajo para poder regresar a la escuela en las fechas que se supone vamos a regresar y ya regresar lo más seguro posible. Hasta ahorita las fechas para regresar son el 30 de abril. Yo creo que no vamos a regresar en esos tiempos porque la curva va a estar en el nivel más alto según cómo van las situaciones. Ajá, todavía no llegamos a la fase 3, pero creo que no vamos a regresar en esos tiempos. Y bueno, algunas de las acciones y actividades que ustedes amablemente comparten, pues nosotros las tendremos que poner en práctica con nosotros mismos, porque también, aunque podamos ser considerados o considerarnos que tenemos una salud mental fortalecida, hay momentos en que se viene uno a pico, ¿verdad? Hacia abajo. Y entonces empezar a practicar pues los recordatorios de las actividades que ustedes nos proponen. Agradecido infinitamente por la invitación y bueno, pues estamos para servirles. Gracias, Enrique. En México están unos colegas, Nacho Jarero, Lucila Tigas, que tienen una institución que se llama Amame Crisis, que tienen página en internet con muchos recursos. Ellos trabajan mucho en intervención en crisis. Han intervenido a nivel internacional en muchos lugares y tienen protocolos de intervención, así que te recomiendo que ingreses y te contactes con ellos. Ok, muchísimas gracias. No hay que. Igual estamos grabando esta charla, así que la vamos a subir. Va a quedar, digamos, esto grabado, ¿sí? Para que puedan repasarlo, Bueno. para que lo puedan ver, ¿sí? Lo fantástico de la tecnología de hoy. Yo no dejo de asombrarme de todas estas cosas. El chat está on fire, ya tiene 24 preguntas, o en su mayoría la gente saludando, agradeciendo. Me gustaría escuchar sobre alfabetización emocional. Bueno. Ahí te convocaron, dice. No, ahora no. Ahora no. En principio, ya le voy adelantando la semana que viene, el viernes que viene, en este horario de 4:30, en adelante vamos a tener a la colega, la licenciada Delia Bulac, que va a hablar acerca de recursos emocionales para niños, ¿sí? Así que desde ya la estamos invitando a todos a que se puedan agendar, si pueden estar presentes, creo que va a ser muy, muy rico también. Y obviamente ahí abajo está el mail, que es info@cdpmdr.com.ar, para todos los comentarios o sugerencias acerca de temas que le gustaría poder escuchar también, o si ha quedado alguna duda que no haya podido ver en las preguntas del chat, porque esto de estar hablando, manejando el Power y el chat, por ahí se me ha pasado alguna que otra pregunta. Bien. Pero si queda algo... Hay alguien que levantó la mano, Fernando Cito. Ahí. Fernando. Ahí está. Hola, Fernando. Hola, Fernando, qué bueno escucharte. Bueno, gracias. Excelente la exposición. Lo único que quería intentar aportar era que se preguntaban de recursos específicos para los que están trabajando en primera línea. Yo decía, todo lo que estuviste hablando, todo lo que estuviste mencionando, son recursos específicos para... yo estoy trabajando en este momento en terapia intensiva,
¿Ahora está de guardia, Fernando? Sí, sí, justamente, pero bueno, hoy tranquilo, así que pude aprovechar para escucharte, ¿no? Otra cosa que creo hoy que es lo que estuve haciendo con algunas enfermeras, es esta incertidumbre, ¿no? Se pone la mente en el qué va a pasar. Recién el colega de México decía que preparándose quizás hasta el 23 de abril, y yo creo que eso no va a ser así, va a ser más adelante. Trabajar en el enraizamiento, ¿no? El día a día, el hoy, eh, es lo que va a darnos certezas en esta incertidumbre. Ese es uno de los puntos. Acá estamos sufriendo, yo estoy en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, donde aún no ha llegado un caso de coronavirus. Sí se han activado protocolos, entonces cada vez que se activa genera una ansiedad, y en terapia intensiva está todo preparado, hemos duplicado las camas, duplicado los respiradores, entonces toda esta sensación de qué es lo que se viene, generando una tensión muy, muy elevada. Y todos los recursos que vos diste hoy son los que podemos aplicar en el día a día e incluso aún estando de guardia, todos, absolutamente todos. Muchas gracias, Fernando, por el aporte. Fernando es médico cardiólogo y hace muchos años trabaja en terapia intensiva y también es formado como terapeuta MDR. Así que buenísimo y un honor tenerte hoy presente con nosotros. ¿Alguna consultita más? Ahí, el otro Fernando. Fernando Vigo. Hola, ¿cómo ¿Está? están? ¿Me escuchan? ¿Cómo está? Sí. Hola, Fernando. Fernando Vigo, saludos desde México. Saludos, hola Gise, hola Sergio. ¿Cómo está? Bueno, felicitaciones, muy bueno todo lo que escuché y agradecido por la charla y por este espacio. Y justamente eso es lo que quería como aportar, de que este bombardeo de información hace que mucha información genere negativo, silencio. En neurofisiología, cuando las ondas que hacen ruido, cuando uno quiere poner un electrodo para marcar electroencefalograma, electrocardiograma o actividad muscular, el ruido matemáticamente hace que sea cero. Exacto. Y solo aquello que es persistente se ve en el trazado. Entonces, la persistencia de estos espacios en el tiempo para poder hacer las capacitaciones de forma persistente es lo que va a sacar la cabeza por arriba del ruido. Buenísimo. Entonces, les aliento a que sigan haciendo esto, que es muy importante. Muchas gracias. Me encantó la metáfora, porque realmente es así, sí, totalmente. Fernando Vigo es neurólogo y trabaja en Misiones, tiene un centro que se llama INEMI, ¿no? de neurología y de neurociencias. Así que también un placer, Fernando, que nos acompañe. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿O preguntar algo? Dice, hay gente que pide las diapositivas del inicio. Sí, le vamos a mandar, no hay problema. Están para enviar. Quienes quieran, escríbanos al mail que se lo enviamos. Enviamos el material. ¿Sí? Y bueno, creo que estamos un poco pasado de tiempo, pero bien, da placer haber compartido un poquito con cada uno de ustedes. Casi llegamos a la capacidad máxima del Zoom, así que para hacer esta primera prueba de nosotros, un poco inexperto con la tecnología, estuvo, creo que salió bien. Bueno, le agradezco a todos enormemente el hecho de haber prestado parte de su tiempo, y lo esperamos el viernes que viene, 4:30 como hoy, a través de Zoom. Vamos a estar publicando en las redes seguramente para que se puedan conectar o puedan sacar el link de acceso, ¿sí? Y obviamente que todos los canales de comunicación siguen abiertos, así que cualquier cosa puedan comunicarse con nosotros. Les mando un beso
Y Besos y abrazos a todos los que están saludando ahí en el chat y esperamos verlos el viernes. Gracias, hasta el próximo viernes. Bien. Gracias. Chao. Gracias, Sergio. Gracias. Excelente Hasta la- el viernes, interesante. excelente. Gracias. la ve con música. Poné música, poné.